acerca de lo que es la experiencia en el Parque Nacional. Dale, de lujo. Son Adrián y ¿quién es más? Adrián, yo soy Franco Smith, yo soy Juan David Schmidt. Muy bueno. Ella es nuestra compañera, Juliana. Buenas tardes, Juli. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo describiría la experiencia de visitar el Parque Nacional? Particularmente, bueno, yo soy nacido en San Luis y las sierras centrales pampeanas, que vendrían a ser las sierras de, no sé si han escuchado Potrero Los Funes, Trapiche, La Carolina, esas serían sierras centrales de San Luis, sumado a las Comechingones, sumado a las sierras grandes de Córdoba, sumado a las sierras chicas de Córdoba. Todo ese conjunto de sierras pampeanas tiene una particularidad de que la roca, que el paisaje es muy similar, pastizales de altura, bosque en el piedemonte, roca dura, rocas metamórficas, rocas ígneas muy antiguas, y a diferencia de las sierras occidentales, que vendría a ser toda esta línea en la cual está pampeanas occidentales, donde está Sierra de las Quijadas, son todas rocas sedimentarias. Entonces, al ser la roca sedimentaria muy diferente al resto del paisaje de la región, para nosotros en particular es como muy imponente. Quizá para alguien que viene, no sé, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, de Jujuy, de Salta, donde predomina ese tipo de roca sedimentaria que parece esta torta de 1000 hojas, no sea algo tan imponente. Mientras que si sacamos de esa región, creo que para el resto del país sí lo puede ser. Cuando se crea el parque, por uno de los objetivos principales, uno de los motivadores principales fue el paisaje, fue como la imponencia del paisaje. Entonces, bueno, Quijadas tiene esto de lo imponente del resultado geológico del Potrero de la Aguada. No sé si estuvieron viendo fotos satelitales o fotos que uno ingresa al parque por un camino de tierra que son 6 kilómetros, que es monte bajo de ambos lados, llegás al estacionamiento, todavía no ves nada, caminás unos metros y ya como que aparece el Potrero de la Aguada con su imponencia. Y bueno, las actividades que se pueden hacer con guía son las que bajan al potrero, las sin guía, los 3 senderos autoguiados que seguro estuvieron viendo, que es el de Flora, el de Miradores y el de Guanacos, van por arriba. El de Huellas y Farallones son los que se meten. Y bueno, ahí radica como la parte imponente. Si a eso le sumamos que hay muchas posibilidades de ver cóndores, que el cóndor, bueno, el ave voladora mediterránea más grande del mundo, y quizás en un 40% de las actividades, por lo menos que me ha tocado a mí participar, te vuela algún cóndor bajo, entre, no sé, 10 a 50 metros, como relativamente cerca, y bueno, son bichos tan grandes que por más que pase a 100, se lo ve, y bueno, pasa a 100 y es como, bueno, es algo, mirá, ahí va un cóndor, qué lindo el cóndor, pero después cuando te pasa volando por al lado, es un regalo increíble. Si a eso le sumás que andan unas manadas de guanacos, que deben ser entre unos 10 y 20 guanacos, que están, al no sentir presencia de cazadores, siempre están como muy cerca y se dejan fotografiar o se dejan ante el contacto humano, por lo menos del área de uso público del parque, no se escapan. Por ahí, en el límite con Mendoza, que hay más presencia de cazadores o demás, los guardaparques cuando hacen sus recorridas, los guanacos corren. O sea, no tienen contacto con el humano, se van porque los humanos que ven le tiran tiro y demás. Entonces, el parque personalmente conjuga toda esta parte geológica, paisajística muy linda, y con la parte de biodiversidad que es realmente más azarosa. No es que si va al parque va a haber sí o sí guanaco y sí o sí va a haber maras y sí o sí vas a ver cóndores, pero cóndores, los días soleados que vayas, van a ver, porque hay una población que vive en el parque y que, bueno, no sé, depende el momento del año, pero cuando el sol ya calienta un poquito, los cóndores ya despegan y suelen tener los posaderos cerca de la zona del estacionamiento. Entonces, el ir temprano te da ese regalo.
Así que bueno, se debería como conjugar eso, la parte geológica, paisajística, con la natural en cuanto a la fauna. Y bueno, después la flora tiene especies muy particulares, endémicas de la región, que, no sé, por ejemplo, la chica riojana, que es una planta, es un arbusto, que es todo retorcido, así como muy, muy loco, que también, nada, llama mucho la atención. Creo que ya eso ya es un montón. Y después, a diferencia de Chihualasto y de Talampaya, que bueno, tanto de Talampaya sé que sí, no sé si Chihualasto, pero en Quijada los recorridos se hacen a pie, se hacen caminando. Se hacen 6 kilómetros hasta el estacionamiento y de ahí parten 5 senderos. No hay alternativas para hacer en vehículo. Y querramos o no, el ir caminando te despierta o te permite como activar todos los sentidos. No sé, no es lo mismo ir en un auto encerrado donde no sentís el perfume afuera, la temperatura, lo cual yo lo tomo como una oportunidad. Por ejemplo, ir caminando al sendero de Farallones, donde la actividad quizás dura 5 horas y los Farallones y Chihualasto, las formaciones estas rocosas, o en Talampaya, pasás 5 minutos, sacado fotos, te tenés que subir al auto porque sigue la siguiente estación y recorriste quizá el parque en 1 o 2 horas, donde el visitante, en esta parques nacionales habla mucho de visitante y no habla de turista. Entendiéndolo yo desde mi forma, como el visitante más como un viajero, como alguien donde uno es anfitrión y no es el visitante, un turista que viene a dejarte el dinero y que hay que ir a pasearlo rápido porque tiene que seguir consumiendo, sino que el parque, eso, te permite como bajar un cambio, hay pocas cosas para consumir, o sea, hay muy pocos servicios, que por parte puede ser algo positivo, como se puede tomar lo negativo en general, pero se puede tomar como positivo ciertas cosas, y que hacen a eso por ahí, el tema de ir despacio, desenchufar, y nada, y poderlo ver al lugar desde su autenticidad y frenando y demás, que creo que es el desafío, al menos en lo personal. Mi récord en las actividades siempre es mientras más demoro, más tiempo estamos en el sendero y más chance de ver bichos, más chance no sé, a veces la gente se cansa, hoy estoy demorando el grupo, qué sé yo, y nos vemos un super mega atardecer, por ejemplo, que no es lo cotidiano. Entonces, como desde mi punto de vista al menos, lo encuentro como una super fortaleza eso de poder recorrerlo caminando. Lo aturdí con la primera ya lo aturdí. No, perfecto. No, otra de las preguntas era también si convenía hacerlo guiado o hacerlo sin guía, y creo que ya nos contestaste también con creces que hay que hacerlo con guía, porque claro, es una manera también de interpretar todo el paisaje que nos comentaste. Claro, bueno, el tema, el parque, yendo, si querés, salteamos a esa pregunta. Al ser sedimentario, las rocas sedimentarias tienen la particularidad de guardar fósiles, si se ocurre el milagro. Y durante todo el recorrido se vas pisando huellas fósiles, trazas, o sea, trazas fósiles. No fósiles propiamente dichos, sino trazas. No sé, pasó un dinosaurio, dejó la pata y la pata estaba ahí marcada. Andó un bichito en el barro, dejó un hueco, ese hueco se rellenó con material y quedó esa traza de ese conducto ahí grabado. Entonces, desde principio a fin, se ven gotas de lluvia, las gotas, que es una roca que es impactita, que vos pasás y ves la roca con huequitos. Y si no hay alguien que te diga, mirá, acá llovió, en ese barro que había, quedó marcada una gota, y esa gota, para dejar de ser sedimento y convertirse en roca, tuvo que pasar esto, esto y esto, es entrar, dar una mirada, todo muy bonito, muy imponente, y me voy. Mientras que la interpretación, el guía como intermediario entre ese paisaje y el visitante, es
súper enriquecedor, y yo sinceramente y particularmente me gusta más, mi aspiración máxima sería como ser más un educador, un docente que un guía. Como a mí me interesa mucho como tirar muchas semillas, me da el parque me fascina eso, como es un lugar que te da la oportunidad de poder hablar de geología sin que sea la geología algo difícil, feo y aburrido, de hablar de arqueología. El lugar es mega arqueológico y pasamos caminando por al lado de cientos de restos arqueológicos, y si el guía no te lo dice, no están, y a mí poder transmitirle que por qué es un resto arqueológico, qué es lo que vemos y por qué es la importancia de dejarlo ahí, me parece también algo súper grosso. Y bueno, y eso transmitido a cada uno de los aspectos de la flora, la fauna, la ecología, desde el tema de la interacción entre especies y las adaptaciones de cada una de las plantas. Es como en una pequeña vuelta de un rato, poder de cierta manera abrirles puertas a la gente para que no tenga que ser geólogo, ni arqueólogo, ni biólogo para entender cosas que están ahí en la naturaleza y que son perfectas, y que bueno, y que esto, que valga la pena, que ir con guía, sea una experiencia realmente enriquecedora. Además de que, bueno, Parque nos pide una estructura de guiada donde hablemos cada uno de estos ítems. Claro. La otra pregunta, sí. Yo tengo una duda que capaz no viene al caso todavía, pero en caso de que estando en el recorrido alguien se doble el tobillo o suceda algo de eso, ¿qué medidas se toman? Dentro de lo que es la provincia de San Luis, el único lugar que tiene senderos establecidos, guardaparques con todo un sistema de primeros auxilios y protocolos armados, y los guías con radio y una persona detrás del radio como para activar un servicio de emergencia y demás, es el Parque Nacional. O sea que en ese aspecto vendría a ser, por un lado, tengo mi hijo ahí moneando. Por un lado pasa a ser el lugar con más trabajo en gestión de riesgo, como para prevenir esos riesgos, no sé, senderos marcados, las pendientes escalonadas, como para evitar que se rompan los senderos, y a la vez, o sea, para pensar en cuidar el sendero, y a la vez al estar el escalonado evitamos resbalones, como que bueno, hay un montón de trabajo previo por parte de los guardaparques en la planificación de los senderos que hacen que haya una gestión de riesgo para minimizar esos riesgos, y a la vez todo un sistema, todo un protocolo de evacuación. Entonces, por ejemplo, se le dobla un tobillo a una persona, en las zonas agrestes, en cualquier lado, después de, ¿qué pasa? Una zona agreste sería cualquier lugar que esté a más de 1 hora de un centro hospitalario de atención definitiva. Entonces, uno puede estar en la ruta antes de entrar al parque, y para llegar a San Luis tiene 1 hora. Entonces ya se considera zona agreste. ¿Qué pasa? En las zonas agrestes cambian los protocolos. Entonces, si una persona se dobla un tobillo y puede salir caminando, sale caminando. Si se quebró un pie y no puede salir por sus propios medios, bueno, ahí se ve si el grupo activa en realidad en el parque se activa el protocolo, se activa a los guardaparques se organizan entre ellos y se hace la evacuación. En lo personal nunca me ha sucedido. Sí, en todas las guiadas que he hecho en el parque hay algo que se me repite mucho, que es las personas con presión baja o alta, los días de calor, y el fin de pasado fue una mujer que un día que no había calor, en la vuelta, el camino inicia en bajada y la vuelta es subida. Entonces venimos caminando por el llano, súper bien, ¿verdad? Y cuando empiezan las escaleras, la gente intenta mantener el ritmo que lleve el resto. ¿Y qué pasa? Hay un aumento de pulsaciones, un aumento de respiración, y las personas que tienen presión baja, se les baja la presión.
y lipotimia. Caen al piso. Claro. Sí, sí. El lugar está en el desierto, o sea, es semidesértico. Y ¿qué pasa? Ya de por sí, para cualquier persona que venga de la región, es un lugar más árido. Y después tiene mucha amplitud térmica en el día, como que bueno, tiene varios condimentos y justamente en la parte del potrero de la Guada corre menos viento. Entonces hay un montón de factores que hacen que otros días no les ha pasado tanto. A mí me pasa mucho. Yo camino siempre al ritmo del más lento. O al más lento lo hago caminar un poquito más rápido, siempre el más lento adelante, y para que el resto del grupo vaya junto y demás. Y bueno, nada, es eso lo que, como el mayor problema que he tenido. Y que ante eso, nada, un Gatorade, o sea, alguna bebida preparamos. La otra vez una mujer llevaba whisky, ofreció whisky. Se modernizó. Pero bueno, ahí es el tema, nada, hemos tomado presión y esperar un rato que vuelva el color y continuar. Y cuando llego a la guardia, le aviso a guardaparques, dejo hecha el acta de que me sucedió tal cosa, para que se tome como antecedente y bueno, y según la estadística después ponernos a laburar en cómo podemos prevenir eso. Ahora, se dobló el tobillo, no puede salir por sus propios medios, se avisa por radio, nosotros andamos con un radio, con una frecuencia que usamos los guías y los guardaparques, entonces avisamos a guardaparques viene con su camilla, dan el aviso y se hace una evacuación. Perfecto. Gracias. Por favor. Retomando lo que planteaste de la amplitud térmica del lugar, ¿cuál sería la época del año mejor para visitar el Parque Nacional? Mira, yo voy al parque desde Semana Santa hasta mediados de octubre. Es como que siempre intento estirarla de empezar antes y terminar un poquito después, pero es mayo a septiembre. Cuando hace menos calor. Sí, porque en Semana Santa, que es los primeros días de abril, cada vez que arranco ahí, tengo una persona que le da de mayo una lipotimia. Que no hace falta que haga tanta temperatura, tanto calor. ¿Por qué? Porque 27 grados de temperatura en ese lugar, un día soleado y sin viento, la sensación térmica capaz que es de 32. Claro, como la humedad acá en Corrientes. Sí, y el lugar al ser de arcilla, al ser un lugar arcilloso, absorbe la energía del sol y levanta temperatura y realmente se convierte como en un aspecto de horno. Como si fuera asfalto. ¿Cómo? Como si fuera asfalto. Sí, no tanto, pero sí, como ese contraste de lo verde a lo no verde. Porque al ser rojizo, al no tener tanta cobertura vegetal, eso hace que la amplitud térmica sea muy grande, como en los desiertos. Entonces, para mí, en lo personal, es mayo a septiembre. Comentabas de que la zona es agreste, por lo tanto no hay una comunidad local circundante, cercana, ¿no? Y los conglomerados urbanos más grandes son San Luis Capital a 118 kilómetros, 120, y Luján a 100 kilómetros. Vale. En el resto hay parajes, hay caseríos, pero donde vive muy poca gente. Donde quizás tenés un localcito, un kiosquito para comprar una gaseosa o un paquete de galletas. Pero respecto a esos parajes, ¿tuvo algún impacto positivo o negativo en la cuestión del uso del parque, de que el parque atraiga turistas? A mí me gusta hablar más de impacto que me gusta hablar de efectos, como efectos positivos y efectos negativos, como que impacto no sé, he ido tratando de mutar la palabra esa a efectos. A ver, entonces tenemos África conservado con capital europeo para el disfrute de los europeos. No sé, conservan el gorila, la selva, para que venga el europeo para conservar recursos naturales, entre comillas, recursos naturales, para el futuro, para el hemisferio norte.
Entonces no deja de ser los sistemas de áreas naturales protegidas en su historia, por ejemplo el de parques nacionales, partiendo desde Moreno, desde Pascasio Moreno, algo muy colonialista, donde la conservación de la naturaleza ha sido imponer una propiedad privada en un espacio, en un territorio, donde el local ha salido afuera, donde el local no es parte de la naturaleza. Si a eso le sumamos los diques que se construyeron en Mendoza, que cortaron totalmente el agua al río Desaguadero, ha habido una migración muy grande. No sé, la gente metía los animales a pastar al parque, por ejemplo. El parque tiene una categoría de conservación que es estricta, en la cual los senderos son las zonas de uso público y no existe el fuera de sendero. Por ejemplo, Quebrada del Condorito en Córdoba, los guías de montaña, los guías de trekking, podemos hacer actividades por donde querramos. Llegaron a un acuerdo Alberto Fernández con Alberto Rodríguez Hijadas, llegaron a un acuerdo de un comanejo con la comunidad huarpe de Laguna de Guanacache, que es una comunidad huarpe. En la región creo que hay 13, entre San Luis, hay una en San Luis, el resto está en Mendoza y San Juan, y con la comunidad huarpe de Laguna de Guanacache, a través del INAI, del Asunto Nacional de Asuntos Indígenas, se habla de una restitución a ellos de 3.000 hectáreas. Sí. Este trámite no concluyó, sí lo que se hizo fue darle la concesión de una confitería en el estacionamiento a la comunidad. O sea que hoy el único servicio fijo que hay dentro del parque es una confitería, que son miembros de la comunidad huarpe de Laguna de Guanacache. Que eso es reciente, no sé si tiene 2 años, en lo cual, en un intento de un cogobierno, de un comanejo, y de generar actividades para la región. Después hay un guía que vive en La Puerta, que en realidad viajó de Mendoza, se instaló en La Puerta, se abrió el examen y es trabajador en el parque, pero de la región, nacido y criado, por así decir, hay un solo guía, que es Jorge Cruceño, que es el único guía de sitio vaquiano, que es quien que tiene la sabiduría, que ha saboreado el vivir en la región. Y él vivía a 2 kilómetros ahí de la puerta del parque. Después el resto de la comunidad, el vínculo que tiene con el turismo es muy poco y nada. Claro. O sea, como que está desligado de... Por ejemplo, en San Luis Capital, por ejemplo, ¿tiene mucha promoción la visita al Parque Nacional? No, y después hay agencias que hacen salidas, en Merlo hay agencias que hacen salidas, pero desde Merlo son 240 kilómetros, desde San Luis Capital son 120. Y el turismo en San Luis Capital, todavía el receptivo no está consolidado, no es un turismo que haya agencias que apuesten y que le metan pilas. Están las mismas agencias que vienen sobreviviendo hace 20 años, donde te siguen haciendo un folleto en blanco y negro, y donde no hay un flujo de visitas permanentes de agencias de San Luis. Hace 2 meses se habilitó en el parque una nueva agencia y bueno, en teoría como que lo tendría como una posibilidad, pero no es el fuerte. La gente está llegando en general sola. Llega en su vehículo particular o los colectivos que pasan, que los tienen incluido en la ruta, que hablan con el guía. Hay un trámite que se hace. Vos querés entrar al parque, vas en tu colectivo hicieron Talampaya y están yendo para el sur, qué lindo, entremos al parque. No pueden. O sea, cualquier grupo organizado necesita una habilitación para poder ingresar. Entonces, vos pasaste por la puerta, vamos a entrar a mirar a miradores, no se puede. Tenés que tener primero el permiso. Después te tiene que acompañar sí o sí un guía para los grupos organizados como escuelas y viajes de turismo. Y guías
en actividad en el parque somos 7. Uno vive en Córdoba, yo vivo en Merlo, Jorge y Carlos viven ahí cerquita, el resto en San Luis Capital. Y hace unos 7 años que no se abre un nuevo examen de guías. Entonces, entre que los guías somos pocos y estas cuestiones burocráticas son otro de los condimentos que hacen de que la visitación haya ido en descenso. Claro. Entrando en Maps y leyendo comentarios, ¿qué pasa? No sé si se acuerdan el caso Lolen, en 2017 se cae el árbol en el Lanín y mueren 2 hermanitos. Sí, yo me acuerdo. Bueno, a raíz de ese accidente, en el 2017, le hacen juicio, que fue el primer juicio que se le hace a un parque por un accidente, no sé, en los glaciares, en el Lanín, en el Nahuel Huapi, en un montón de parques muere gente porque está escalando, porque le cayó una avalancha, porque esto, porque lo otro, y nunca había habido un juicio contra parques. El juicio termina siendo contra los guardaparques y a los prestadores de turno, y estuvieron con juicios, idas, vueltas, y lo sobreseyeron hace muy poquito tiempo. A raíz de ese accidente, los guardaparques se encuentran sin un respaldo legal y largan una ordenanza interna, que es Parques Nacionales Seguros, la que busca minimizar los riesgos. Entonces, en Quijadas, más de 35 grados, se cierran los senderos de Farallones, Guanacos y no me acuerdo si Huelgas. Tiembla en la zona, más de 4 grados, se cierra el sendero de Farallones. Llueve, se cierran los caminos, que ese es el punto más fuerte. En el parque llueve muy poquito, llueven unos 200 milímetros anuales, pero llueve entre diciembre a marzo, y si cayeron 2 gotas y se embarró el camino, no entra nadie hasta que el camino no se seque. Entonces mucha gente llega al parque sin consultar, sin saber esto, y termina siendo algo muy negativo. Y putean, y me hice 120 kilómetros al pedo, gasté plata, los guardaparques son unos ñoquis, y empieza el bardo, que nada, lo pueden ver ahí en el Maps, y esa disconformidad tiene su efecto exponencial a que termina siendo otra de las cuestiones de que la visitación baje. Claro. Marco, retomando lo que comentabas acerca de la visitación y acerca de la poca difusión oficial, digamos, que tiene la visita al parque, quería preguntarte a vos si nosotros, por supuesto, nos conocimos por las redes sociales, tu perfil de Facebook, en tu perfil de Instagram. ¿Cuánto te favoreció las redes sociales? Porque, bueno, están batallando con las redes sociales ante el mundo y dando a conocer no solamente el lugar, sino también su trabajo, porque ustedes trabajan. Claro, sí, las redes sociales son una herramienta. Es como que hoy muchos ya no buscan en Google, sino que buscan directamente en las redes sociales, o buscas en Google y te aparecen las redes sociales, en la cual me favorece mucho. Sí he hecho publicidad paga muy poquitas veces, pero ¿qué pasa? No la sé configurar. Los community managers con los que he laburado, no ha sido la publicidad paga lo que más me ha hecho llegar a gente, pero sí el tener la plataforma donde podés entrar y podés ver quién es el fulano con el cual vas a salir a caminar, si te gusta el perfil o no. Eso ha hecho de que bueno, ser encontrable, no ser invisible, que por ahí el resto de los guías, que son gente de más edad, de más de 45 años, no tienen plataformas o demás, entonces son como más invisibles y más difíciles de encontrar. De todos modos, quien va a visitar el parque manda un mail, lo llama a la intendencia, y la intendencia te pasa la lista de guías, y bueno, de ahí es como el primero de la lista, el que más llamados tiene, el segundo, el tercero y así. Que sería como la primer vía de llegada de visitantes de otras provincias, sería por ese lado. Y después
yo trabajo mucho con comunidad local. Yo durante el año, si trabajar exclusivamente con turismo, no sé si podría tener la constancia que tengo. Yo no es que tenga una temporada alta, una temporada baja, sino que tengo un trabajo bastante lineal, por así decir, durante el año, donde me voy moviendo por diferentes lugares de San Luis y en su mayoría con comunidad local. Sí, los fines de semana largos es donde me llegan más visitantes de otras provincias, pero en lo general es el boca en boca Claro. que he ido tejiendo en la provincia y bueno, y después como complemento sí recibo en el parque más que nada gente de otras provincias, que bueno, que es el principal atractivo natural de la provincia. ¿Tenés alguna estadística hacia el vuelo de dónde provienen la mayor cantidad de visitantes por provincia? Y de Buenos Aires. Sí, Buenos sí, Aires. sí. Buenos Aires. Sí, ahora he notado más el turismo de cercanía, que está llegando más gente de Córdoba, por ejemplo. Ahí fue interesante. Sí, sí, sí. Respecto a los visitantes, ¿hay posibilidad para personas con alguna discapacidad o disminución física o que tengan accesibilidad para visitar el parque? Bien. El sendero de Flora es el sendero que sería accesible para entrar en una silla de ruedas. Sí tiene partecitas como un poquito de guadal, pero va todo por la misma cota y tiene solo una elevación que debe ser de unos 2-3 metros, donde tranquilamente lo podría subir una persona siendo empujada, una silla de rueda empujada por otra, ayudada, como para tener ahí una panorámica más de ahí de la zona. Pero para llegar hasta el sendero de Flora hay que ir por ripio, a no ser que estaciones el auto ahí pegadito donde arranca el sendero. Después, el sendero de Miradores ya tiene escalones, el sendero de Guanacos ya tiene dificultad más alta, y después el sendero de Flora, de Huellas, sería como para entrar al potrero de la Aguada, el más accesible. De todos modos, por el perfil y la cantidad de gente que llega al parque, hay mucha gente muy no activa que llega. O gente mayor, o familias que pasan y entran a ver. Entonces, el sendero de Miradores ya termina siendo como bastante exigente para mucha gente. Hay un fenómeno que se está dando, que yo lo veo ahí mucho en el parque, que el sendero de Huellas y Farallones lo permite, que gente de mucha edad está haciendo estas actividades. Entonces te llega alguien de 75, 78 años, donde sube, baja las escaleras, va, viene y no tiene problemas que por ahí gente de 30 muy sedentaria no los tiene. Eso, a mí los seguros me cubren hasta 65 años, es como re discriminador, pero ya los 65 años ya no son los 65 de hace varios. Entonces, yo personalmente he notado como una mejora en la calidad de vida de los adultos mayores, en los cuales no son todos, son excepciones, pero sí los senderos están acomodados y preparados para que una gama más amplia de personas los puedan recorrer. Claro, claro. Después, si el parque tiene accesibilidad, la confitería tiene una rampa para poder entrar, o sea que ahí esto entraría como accesible. El sendero de Flora, pero no tiene, por ejemplo, una champa bike o una bicicleta de estas que puedes llevar a una persona entre dos o esas cosas. Hace un tiempo me habían hablado un grupo de personas ciegas, no videntes, y al final nunca pudimos concretar. Pero bueno, no he trabajado con personas con alguna discapacidad o alguna cuestión, pero está en la agenda. Es como que
lo que sucede con ese tipo de actividades es que, por ejemplo, la capacidad del cupo por guía para las actividades, por ejemplo, para los senderos huellas y farallones, es de 20 personas. Entonces, yo en esas 20 personas no puedo llevar un no vidente, porque o atiendo al no vidente o atiendo a las otras personas. Va a limitar más Se limita. Claro, entonces las salidas tienen que ser como más exclusivas o un grupo de no videntes, con personas videntes como para poder manejarlo. Que ahí creo que está el tema por el cual quizás muchos todavía no trabajamos con personas con discapacidades, que es por el tema de las capacidades operativas como guía. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que costear nafta, tengo que costear un día de laburo y es como un montón de cosas que termina siendo o mucho más caro para la persona o por más ad honorem. Y bueno, dejar mi familia con niñera o mi compañera con ellos, el tema de combustible, es como un montón de cosas que me han llevado a irme limitando a hacer ese tipo de actividades. Pero es como que es algo que en algún momento quisiera incursionar y bueno, y tiene esa otra parte en la cual para mí lo económico es una realidad. Yo mi trabajo lo hago por uno de los motivos es porque mi actividad es un trabajo, pero nada, creo ser un apasionado por lo que hago y si yo tuviera cubierta la parte económica, tranquilamente me dedicaría mucho más a eso, mucho más a escuelas, a niños, a peques que bueno, que nada, tienen retribuciones y devoluciones súper hermosas. Claro, claro. ¿Tenés alguna anécdota que recuerdes en este momento con algún turista visitante que quieras destacar en el parque? A ver. Se me viene de la evacuación en camilla que hubo alguna vez. Arrancamos a caminar, yendo al tema del protocolo de evacuación y demás. Arrancamos a caminar, hicimos 1 kilómetro. Y una mujer, había leído el formulario que yo le paso, había completado su ficha de datos personales, sabía dónde estaba yendo, zapatillas deportivas, calza y demás. Hicimos 1 kilómetro y se cansó. Entonces, si querés vamos un poquito más y qué sé yo. ¿Y qué pasa? En todos lados, si una persona se vuelve, todos nos volvemos. No se abandona gente en este tipo de actividades. Y otra persona del grupo dice, ¿por qué no llamas a un guardaparque que la busque, qué sé yo? Y le digo, mirá, no sé si se puede, pero pregunto. Llamo a guardaparques, sí, ahí voy. Viene Félix, uno de los guardaparques, se queda con ella, el resto continuamos. Y ese día yo estaban hablando por el radio, entonces le bajé el volumen, seguí, bueno, cuando volví me enteré que a ella había caminado 20 pasos, le dijeron si querés traeme una camilla, ella dijo, bueno, sí, tráeme una camilla. Y se armó una evacuación por una mujer cansada, que nada, a las 3 de la tarde tenía hasta las 7 para caminar 200 escalones, y la tipa salió en camilla, de hecho una reina. Y después el parque lo lindo que tiene es que el público que llega a un parque nacional, que llega a un área natural protegida, ya lleva ciertos intereses. Y está ahí porque quiere estar ahí. Entonces, llegan o biólogos o geólogos o personas de diferentes ámbitos y con diferentes conocimientos y sabidurías y demás. Y siempre hay aportes de datos o gente que por ahí no tiene una profesión ligada a la naturaleza, pero sí tira una idea de lo que puede llegar a ser algo y por ahí le pegan y vamos como construyendo un conocimiento en el cual, se termina como enriqueciendo cada vez más la guiada y cada vez que termino la actividad es como que, bueno, que
que va mejorando y siento que la gente se engancha más y que hablo quizás menos y digo más y bueno, tiene esto de que es la actividad que más repito en mis actividades. No sé, el fin de semana fui a los Gigantes en Córdoba, que hace 2 años y medio no iba. Mientras que a Quijadas quizá voy 4 veces al mes, 5, o a veces más, a veces menos. Entonces, es como que se va apretando el play y como que voy repitiendo de cierta manera. Es como que no he caído del todo a eso, pero todavía es un proceso en el cual es constructivo. Claro, se O sea, interactúa no termina mucho. siendo unilateral. Claro. Marco, estamos llegando casi al límite de la llamada. Queríamos pedirte si querías, aprovechando este medio, dejar un mensaje para la gente acá de Corrientes, para la comunidad educativa de la Universidad Nacional del Nordeste, y un saludo para los correntinos e invitarlos, por supuesto, a que visiten el Parque Nacional. Obvio, obvio. Lejos, de distancia estamos lejos, pero nunca estamos lejos. En Argentina no estamos lejos. No, se llega pronto. Y bueno, mensaje que bueno, que visiten la región, que San Luis es un destino que tiene un trabajo, tiene una historia, no deja de ser nunca emergente porque está como siempre en continuo crecimiento. Entiendo que dentro de Argentina somos la provincia con más plazas por habitante, la segunda provincia con más plazas por habitante, lo que hace que bueno, que estemos ahí preparados en cuanto a alojamiento, en cuanto a rutas. Tenemos unas rutas hermosas como para poder recorrer la provincia de una manera muy segura. Hay muchas autopistas en San Luis. Servicios gastronómicos hay un montón. Y bueno, en el tema de excursiones y actividades, recién hace 2 años está la ley de guías y se está creando el registro de prestadores de turismo activo. Es como que, bueno, venimos laburando y trabajando un montón, como aumentando la infraestructura, por así decir, turística, para convertirnos en un destino fuerte. Sí, por ejemplo, Merlo tiene una historia por ahí un poco más completa en cuanto a la historia vinculada al turismo. Es un lugar que vive del turismo en su mayor porcentaje y que está muy preparada, pero el resto de la provincia está como escalonadamente uniéndosele a eso, a lo cual yo le encuentro una oportunidad muy buena que, no sé, que quizás tenga, no sé, 1.000 visitantes y no tenga 50.000, como quizás Talampaya. Nada, eso lo encuentro como un poco más auténtico y más una oportunidad para venir a un lugar que no está todavía tan explotado y que bueno, que está emergente y está en un buen equilibrio en cuanto a la cantidad de gente que recibe y la oferta que tiene y la naturaleza todavía, por suerte, sin estar toda urbanizada. Qué bueno que por ahí eso está pasando. Sí, Córdoba ya está muy expandiéndose mucho la mancha urbana, en San Luis también, pero bueno, todavía hay lugares lindos. La propiedad privada con el tiempo va cerrando lugares, accesos y demás, pero bueno, tenemos una ley provincial que después salió ley nacional de montañismo que fomenta el montañismo como actividad y las sendas de uso histórico. Entonces, un poco nos prepara para eso. Y bueno, es un lugar, San Luis, como para caminar, para hacer actividades vinculadas a la naturaleza, súper rica. Tenemos todavía bosques, tenemos biodiversidad, que por ahí está bueno. Tenemos un sistema de áreas naturales protegidas con varias reservas en varios puntos de la provincia que también tienen sus planes de manejo, sus guardaparques y su dominio del Estado, que son súper interesantes cada una en su región para visitar. Y El Morro, otro lugar súper bonito. Y bueno, eso, les esperamos cuando quieran. Bueno,
muchísimas gracias, Marcos. Estamos ahí sobre la hora. El límite. Estamos al límite. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias de nuevo por la atención. Y bueno, esto también va a servir para dar difusión al parque y para que todos conozcamos, no solamente nosotros, todos tenemos que conocer esa maravilla tan linda que es San Luis, no solamente el parque, sino la provincia de San Luis. Sí, sí. Así que Bueno. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Éxitos en su trabajo y bueno, lo que necesiten, Igualmente. ya saben. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.